Durante gran parte del siglo XX, Chiapas fue una región aislada en términos educativos. La falta de acceso a la educación superior obligaba a los jóvenes a emigrar a otras ciudades para formarse, dejando al Estado rezagado y sin las herramientas necesarias para su desarrollo. En 1948, la fundación del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas marcó un intento inicial de llevar la educación superior a la región. Pero su alcance fue limitado a la capital, Tuxtla Gutiérrez. Aunque el Ateneo promovió el arte, la cultura y el teatro, el anhelo de una universidad pública seguía siendo un sueño lejano para la mayoría de los chiapanecos. Hubo un hecho memorable, digamos, en la historia de la cultura de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que sí la transforma, que fue la fundación del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, en 1948. Entonces el Ateneo se funda como un sustituto de la universidad y fue una institución tuxtleca exclusivamente. El Ateneo no quiso ni pudo tener influencia en lo demás del Estado. Fue una fuerza que despertó a la gente en Tuxtla Gutiérrez, porque el Ateneo empezó a dar conciertos, a hacer teatro. El teatro fue muy importante, conferencias, en fin. Sí fue importante en los años 50 el surgimiento de este grupo cultural denominado el Ateneo Chiapas, porque el Ateneo Chiapas logró aglutinar lo mejor del exilio español con lo mejor de los intelectuales que teníamos en Chiapas. Esto logró que hubiera ya grandes maestros, como el que les mencionaba, don Andrés Fábregas Roca, a tal grado que cuando se crea la primera Junta de Gobierno, en 1974, don Andrés Fábregas Roca fue integrante de esa Junta de Gobierno. Y teníamos ya personajes como el licenciado don Javier Espinosa Mandujano, también presidente de esta honorable Junta de Gobierno. En 1974, Chiapas conmemoraba el 150 aniversario de su federación a México. En medio de esta celebración histórica, surgió una oportunidad decisiva: la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas. La sociedad chiapaneca, que durante décadas había exigido la apertura de una universidad, vio cumplido su sueño gracias al decreto impulsado por el gobernador Manuel Velasco Suárez. El 24 de octubre de 1974 entró en vigor el decreto número 98, que dio origen a la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas, una institución que cambiaría el rumbo de la educación y el desarrollo del Estado. Yo creo que tendríamos que celebrar, y lo vamos a celebrar pronto, en 2026, los 200 años de la fundación de la universidad. La Sociedad Económica de Amigos del País, desde antes de la proclamación de la independencia y de la unión de Chiapas a México, tenía como uno de sus propósitos el impulsar la fundación de la Universidad de las Chiapas, y se fundó efectivamente en 1826. Ahora resulta extraño y la gente se sorprende, pero la Universidad de Chiapas tiene 200 años. Hubo un proceso, las circunstancias económicas, sociales, políticas impidieron la permanencia y el desarrollo de esa primera universidad, pero no acabó, permaneció siempre, porque una de las escuelas básicas, de las escuelas fundadoras, la de Derecho, permaneció hasta que se encontró con la fundación de la UNACH, y precisamente la UNACH en los 70 se funda, incluyendo esta primera escuela que deriva desde la Universidad de 1826. Así que en realidad estaríamos celebrando 250 años de vida universitaria en Chiapas, muy limitada desde luego en los primeros años, pero, y digo 250 sumando, aunque son en realidad 200, pero sí muy limitada al principio, porque solo se refería a la escuela de Derecho. La de Medicina, que también la fundaron hace 200 años, no prosperó.
seguramente no hubo el personal, el equipo para que prosperara, no prosperó. Y evidentemente la de teología y otras cuestiones religiosas pues fueron cambiando conforme fue pasando el tiempo. Pero sí, son 200 años de la fundación de la universidad, específicamente en ese periodo, los 50 ya de la UNACH. Que además debo mencionar que como sucedió en otras ciudades y en otros estados, la universidad se queda físicamente en lo que fue el colegio jesuita, como también lo vemos en estados como Guanajuato, Campeche, etcétera, donde los colegios jesuitas dieron origen a las universidades. La universidad es una iniciativa ciudadana, sobre todo, y se crea, curiosamente, en este contexto que estamos celebrando hoy en 2024, los 200 años de Federación de Chiapas a México. Curiosamente, cuando se celebraban los 150 años de la Federación de Chiapas a México, el gobernador en ese entonces, el doctor Manuel Velasco Suárez, para celebrar este acontecimiento, envía al Congreso del Estado una propuesta de decreto de creación de la Universidad Autónoma de Chiapas, 14 de septiembre de 1974. En este devenir histórico, el Congreso vota el 28 de septiembre la aprobación del decreto y se publica un 23 de octubre de 1974. Y como ha señalado el doctor Carlos Natarén, el gran jurista, tiene efectos legales un día después, el 24 de octubre de 1974. Por eso, en este 2024, nosotros estamos celebrando medio siglo de fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. El presidente Echeverría efectivamente había expresado en varias ocasiones que para él el problema fundamental de México era la educación. Y hablaba el presidente de una manera muy general, porque recuerda que Chiapas, como otros estados de la República, se sale de cierta homogeneidad que nunca se da en el contexto nacional. Nosotros no tenemos hasta la fecha un contexto nacional. El contexto, para empezar, el contexto político. Cuando vino en campaña el presidente que iba a iniciar su periodo precisamente en 1970, una de las promesas de campaña fue justamente la fundación de la universidad. Se reunió con el que iba a ser gobernador, con otras personalidades para impulsar el tema, porque había sido una petición que había estado muchas veces en el escritorio del gobierno federal, el que se hiciera una universidad en Chiapas, porque se creía que era necesario y porque también iba a limitar esta huida de mucha gente, muchos muchachos de Chiapas en general, que para formarse tenían que emigrar en ese momento básicamente a la Ciudad de México. Ahora podemos ver que muchos de los que emigran por razones universitarias van a otras ciudades, pero en ese momento era básicamente a la Ciudad de México. Y era un contexto de cierto, como ya mencioné, de cierto optimismo de desarrollo, porque se tenía en principio el papel que se le dio al Estado desde esa época de proveedor de energía, en este caso energía hidroeléctrica, pero también había una serie de cuestiones que tenían que ver con el campo. Bueno, el problema de la educación no es solamente un problema único, ¿no? Chiapas estaba lleno de problemas, de todos los problemas, ¿verdad? Chiapas era como un perro viejo, ¿verdad?, al que se le suben todas las pulgas habidas y por haber. Éramos un estado aislado, geográficamente aislado, marginado políticamente, que no éramos ni cola de león ni cabeza de ratón, o al revés. Éramos una sociedad, y eso es muy reciente, estamos hablando de 1974. El discurso es de mayo de 1974. Es decir, hace ya 50 años que se pronunció ese discurso.
Señor Presidente de la República, no podemos decir palabras convencionales sobre la Universidad de Chiapas, ni pienso que eso pudiera satisfacer ni la menor de sus iniciativas sobre nuestras universidades y, en general, sobre la educación superior del país. Y lo que a mí se me pidió, como director de educación pública, que yo era en ese entonces, en el gobierno del doctor Velasco Suárez, a mí lo que se me pidió es que yo hiciera una exposición, digamos, sobre el estado de la educación en Chiapas, y que de allí se derivaran decisiones en relación con la fundación de una universidad. La universidad se crea hace 50 años como respuesta a una necesidad, como un reclamo de la sociedad chiapaneca. Hace 50 años la universidad surge para dar oportunidad a muchachos y a muchachas que no tenían las condiciones para trasladarse a Ciudad de México y estudiar aquí. Recoge, y por eso suma, los esfuerzos que ya existían. La Escuela de Contaduría y Administración, la Escuela de Ingeniería que estaba empezando, que además tenía mucho apoyo de la UNAM. En ese entonces los profesores venían, viajaban los fines de semana. La Escuela de Medicina que está empezando, y por eso en esa época, hace 50 años, estaba empezando la Escuela de Medicina. Por eso en esta generación tienes la generación 100, justamente. Cada semestre vas a una generación de médicos, y sobre todo a la Escuela de Derecho. Antes de los años 70, los estudiantes se iban, los que querían estudiar una carrera se iban de Tuxtla. Entonces hubo un cambio en la ciudad, que además entró en una etapa de muchos cambios por otros factores, pero el de la UNACH fue muy importante porque se convirtió en la ciudad de expulsora de estudiantes a atractora de estudiantes. Eso fue un cambio importante porque significó también un cambio demográfico. Muchos estudiantes que vinieron a hacer su carrera aquí, pues finalmente se quedaron, se hicieron tuxtlecos, y eso creó otras posibilidades de la propia población de la ciudad. Coincide con que Tuxtla estaba entrando a una etapa de relativa prosperidad por la construcción de las presas, por la llegada de muchas instituciones, a la que en ese momento se estaba convirtiendo ya en la mayor ciudad de Chiapas. Muchos de nuestros familiares, de los que lograban tener oportunidad, porque también era difícil, los que lograban tener oportunidad de educación superior tenían que irse fuera del estado de Chiapas. Lo que también representaba que muchos de ellos, al finalizar sus carreras o los estudios de educación superior, no regresaban. Eran muy pocos los que regresaban después a Chiapas para fortalecer, ¿no? Desde su formación en los problemas sociales que representaba en aquel momento el Estado. Entonces era una necesidad ya básica, importante. Los traslados eran en tren en aquellos años. Recordemos que los caminos de Chiapas eran rurales, se hacían un día para poder llegar a la Ciudad de México, que era la UNAM, era la oferta educativa por excelencia, en la que la mayoría de los chiapanecos que tenían opción de una educación superior se iban. También estaba ya la Veracruzana en funcionamiento. Eran las opciones, ¿no?, que tenían. Entonces eso había como mucha fuga de talentos, de profesionistas. La creación de la UNACH no hubiera sido posible sin el apoyo de grandes benefactores, quienes vieron en la educación superior una forma de transformar el futuro de Chiapas. Entre ellos, destaca Carlos Maciel Espinosa, quien en 1966 donó el edificio María de Jesús, uno de los primeros espacios universitarios. Su gesto altruista sentó un precedente en el Estado y motivó a otras figuras de la sociedad a contribuir con terrenos y recursos para la expansión de la universidad. La visión de Maciel Espinosa y otros benefactores permitió que la UNACH se consolidara como una institución con presencia en todo el Estado. Una casa de estudios que hoy en día sigue formando a miles de jóvenes. En 1965, el gobernador José Castillo Tielmans
tiene la iniciativa de crear el patronato Pro Universidad, que estaba integrado pues, por empresarios, por grandes catedráticos en aquel momento, y este patronato tenía la tarea de dedicarse a recabar los fondos y lo que hiciera posible el nacimiento de esta universidad. En estos antecedentes de 1965, habría que señalar que estaban nombres como don Andrés Fábregas Roca, como don Daniel Roblesazo, y otros grupos de intelectuales, también de la sociedad tapachulteca. Estaba el doctor Bucuyar, autor novelista, y también había personajes muy importantes de San Cristóbal de las Casas, es decir, mucho antes ya, por eso decíamos que es un sueño de la sociedad chiapaneca. Ya había esta intención y de que era necesaria la creación de una Universidad Autónoma de Chiapas en el contexto de los años 60 y los 70. Don Carlos Maciel es el máximo benefactor que tiene la Universidad Autónoma de Chiapas. En aquellos años él era parte del patronato Pro Universidad y creemos que sintieron la necesidad de ser ellos personalmente los que pusieran el ejemplo para la sociedad, ¿no? Entonces don Carlos Maciel donó en 1966 el edificio que en aquel entonces se denominaba María de Jesús, en honor a su señora madre, y dice, bueno, aquí está para que podamos, aquí se funde la Universidad Autónoma de Chiapas. Dona el edificio María de Jesús, que está ubicado actualmente en la Segunda Poniente y Avenida Central, ¿no? Ahora se denomina edificio Maciel en honor a él. No sé de dónde provenía su altruismo, ¿no? Si era algo como un pago, ¿no? Por sus pecados, ¿no? O no, no sé. Pero era un tipo muy extraño, ¿no? Sí, lo conocí, incluso uno de mis hermanos era un gran amigo de él, en fin. Pero efectivamente hizo donaciones muy importantes. El edificio ese de la Segunda Poniente, ¿no? Y Avenida Central, es muy grande, que ahí está todavía, ¿no? Y la donación de los terrenos para la universidad. Él hizo una amistad muy grande también con mi esposo, se portó muy bien. Él donó el terreno en el que está la UNACH. Él la donó y mi esposo le hizo un reconocimiento cuando estuvo porque el señor se portó muy bien. Yo creo que vio el deseo en él de hacer algo grande en algún lugar, porque él dio clases primero, trabajó en el Maciel y fue donde hizo mucha amistad con este señor. Y él lo llamó un día y le dijo que quería donar eso para la UNACH, para la escuela. Y así fue. Quién sabe, yo creo que vio que él era algo limpio, no iba a hacer nada malo con el terreno, ni venderlo, fraccionarlo. Se usó para la UNACH y era un terreno grande. Don Daniel Roblesazo, cuentan sus familiares una anécdota de don Daniel Roblesazo, que cuando don Carlos Maciel dona el edificio y pone también la escritura de los terrenos denominados en aquel momento San Andrés Piedra Bola, que es donde se desarrolló todo el complejo en los años 80 de la Universidad Autónoma de Chiapas, don Daniel Roblesazo dona su sueldo que tenía como rector del ICACH, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, por un año. Y entonces era una contribución que la sociedad después abrazó. Tenemos testimonios que, por ejemplo, en lugares como en Tonalá, cuando les avisaron de que se iba a crear el campus allá, la gente acudió a donar pues lo que tenían, ¿no? Desde dinero en efectivo hasta en especie, para que se materializara. Y como en eso, muchos casos más, Pichucalco es otro ejemplo, claro. Y llegó momentos en los que, en aquellos años de primera formación, solo había presencia en 3 regiones, que era la capital, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula. Actualmente la universidad tiene presencia en las 15 regiones del estado de Chiapas. Hubo
nombres como don Valdemar Rojas, que también se inmiscuyó, ¿no?, en esta tarea, y otros más personajes, por ejemplo, que siguieron la tradición de don Carlos Maciel. Hubo donadores en Tapachula, como don Donaciano, en Huehuetán. Él dona los terrenos donde está la Facultad de Agrícola. Aquí en Villaflores también hay la donación del rancho San Ramón, donde se funda Agronómicas. En los lugares donde iba la universidad, la respuesta era abrumadora y teníamos estos gestos como el que tuvo don Carlos Maciel en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. También hubo mujeres que se involucraron en esta tarea de llevar educación superior en el Estado. Entre ellas está doña Anabela Muñoa. Ella era en aquel entonces directora del Instituto de Lenguas y a ella le debemos que se cree el área de humanidades. Cuando ya la universidad está funcionando, ella es la que anima ese proyecto y se une la Escuela de Lenguas con la carrera de Letras Latinoamericanas, que es el antecedente de la Facultad de Humanidades. Estas dos, se crea el área de humanidades. También estaba la esposa de don Luis Alaminos, Marta Arévalo Osorio. También ella impulsó la parte cultural. Ella fue la animadora del ballet folclórico que se forma después, que también este año el ballet está celebrando 49 años de fundación y nos ha representado en miles de escenarios y fuera del estado. Federico Luis Salazar Narváez asumió el reto de ser el primer rector de la UNACH en 1975. El contador público no solo se encargó de organizar la estructura académica y administrativa de la universidad, sino también de enfrentarse a los desafíos de una institución naciente. En sus primeros logros estuvo la creación de las facultades iniciales de Derecho, Contaduría y Administración y Medicina. Bajo su liderazgo, la universidad comenzó a tejer alianzas con otras instituciones, tanto en México como en el extranjero, sentando las bases para la internacionalización que hoy caracteriza a la UNACH. El primer rector fue don Federico Salazar Narváez, que en aquel entonces era el director de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Sí, pues al momento en que él ya sabe qué va a hacer, la emoción era muy grande para él y para todos nosotros, porque pues de hecho era el primer rector. Entonces fue un orgullo muy grande de veras para nosotros. Cuando fue la ceremonia, creo que la gozamos más la emoción para uno que para él. Pero sí, él estaba feliz. Lo recuerdo hablando y viendo como esa imagen del papá grande que lo ves ahí, al grado de que él, yo creo que me marcó tanto que me hizo amar la parte educativa. Entonces, hasta la fecha, si yo entro al Constituyentes, el Constituyentes sigue trayendo grandes recuerdos para mí, que seguramente se sembraron en mí desde ese momento y se han quedado grabados para mí. Que tengo muy presente a mi papá ensayando su discurso para la toma de protesta, muy nervioso. Una noche, pues me imagino que tomar protesta como rector debe ser un evento que a cualquiera pone sumamente tenso, más si viene el presidente de la República, más si se dieron las condiciones en ese momento de juntar a mucha gente, y creo que eso a mi papá pues lo motiva, ¿no? Lo impulsas a hacer un muy buen papel. En su primer periodo de rector no recuerdo que haya tenido ningún problema de tipo político para sacarlo. Tan es así, hace de la universidad una escuela internacional, empieza a hacer convenios con universidades americanas, donan equipo, forman equipos, crean la rondalla, crean muchas cosas, ¿no? Junto con las demás escuelas y la gente, que creo que toda la gente en Chiapas en ese momento debe haber estado muy contenta con la creación y la formación de la universidad. Un espacio para que, como decía mi papá, los jóvenes no se vayan,
los talentos se queden, que creo que es una cosa sumamente importante, que los talentos sigan en su estado. Mis recuerdos siempre de él son una persona muy motivadora, muy cariñosa y muy afectiva y confiada con todas las personas. Siempre le gustaba apoyar a todas las personas y creía mucho en Chiapas. Y el proyecto, creo que de la UNACH, yo como lo vi, fue algo que lo motivó muchísimo siempre. Siempre su mensaje era que no le gustaba que los jóvenes tuvieran que emigrar fuera de Chiapas para buscar, pues, con justa razón, sus oportunidades de crecimiento estudiantil. Pero el problema era que pues, muchos ya no regresaban, ¿no? Y es una fuga de cerebros que siempre le preocupó a él. Por eso tuvo tanto cariño a la universidad, porque sentía que era una forma de retener todos esos talentos de Chiapas. Terminaron la preparatoria, aquí está mi certificado de preparatoria, le decían al papá, ahora yo me voy a administrar tu rancho. Ander, échalo. O si eran comerciantes, yo me quedo aquí en la tienda contigo. Si eran taxistas, tú un turno, yo el otro. Desaparecían. Y la mitad que quedaba, o se dedicaban a cualquier otra cosa, o unos cuantos se iban a universidades distintas, principalmente a la Universidad Nacional, medicina, ingeniería y todo eso. Aquí no había posibilidad y sobre todo no había posibilidad de estudiar pedagogía. Él decía, los cerebros que hay en Chiapas, hay jóvenes muy inteligentes que no se deben ir. Chiapas necesita esa gente para levantarse, porque si alguien de Chiapas gobierna Chiapas, lo va a levantar porque le tiene cariño. Yo tenía 5 años aproximadamente, creo que yo recuerde. La verdad es que incluso recuerdo la visita de Luis Echeverría, es algo de las cosas que tengo presente en su momento. De ver a mi papá muy activo, siempre fue una persona muy activa y pues, que era bastante moderno para esa época, por supuesto. Y son de las cosas que yo recuerdo, sus discursos en el edificio, en la colina universitaria, es algo que también tengo muy presente. Más o menos son de las cosas que recuerdo. Y también en sus cumpleaños. Tengo recuerdos de la época que hubo como tanta revuelta y que tampoco comprendía a ciencia cierta qué pasaba, pero pues la verdad, ver a él todo su proceso, pues me llena de orgullo. El ver primero cómo fue creciendo como rector en todo lo que fue haciendo en la universidad, pero luego a pesar de esa caída, se podría decir, o ese tropiezo que le tocó vivir, el cómo de ahí resurgió, porque entonces da lugar. Él continúa con el tema de la educación, él tenía muy claro lo que quería para Chiapas y da pie al inicio de su propia universidad, ¿no? Porque su misión, yo creo que él sabía que era, pues, contribuir a que el Estado creciera. A mi papá en esta primera etapa lo recuerdo muy activo, yendo por todo el estado, a Tapachula, San Cristóbal, a muchos lugares, creando la Escuela de Medicina, abriendo diferentes campus. Creo que esa primera parte de la rectoría fue una parte muy bonita, fue una parte sumamente agradable para todos, porque además con la creación de los grupos, la rondalla, pues nosotros tenemos muy buenos recuerdos de esa etapa. Y luego viene la segunda etapa, la etapa en donde pues la universidad es una exposición para quien esté de rector, es algo que crea a una personalidad. En ese momento mi papá, pues con muchos éxitos, genera una imagen muy positiva, y en esta segunda parte, cuando logra la reelección, pues
ya empiezan a haber movimientos y entornos de gente que pues quisiera ese puesto, se crea un ambiente más politizado. Y esta segunda parte de la universidad ya no es tan bonita, aun cuando tuvo sus cosas buenas, aun cuando mi papá tuvo la oportunidad de viajar también por el mundo representando a la universidad, jalando recursos. En esta ocasión ya no a Estados Unidos, sino a la parte soviética en ese entonces. Entonces creo que esta segunda parte no es el recuerdo del cual yo me quisiera quedar, sino la primera, la formación de la universidad, de esa parte bonita. La segunda parte politizada, con los movimientos en su contra. Recuerdo que hubieron muchas presiones. Aquí en la casa la vivimos de una manera diferente a como pudo verse afuera, porque eran llamadas de presión, eran cristalazos, eran balazos que se oían y que nos tenían a nosotros escondidos, ¿no? Entonces, esta segunda parte fue una parte diferente, fue una parte muy politizada, que al final de cuentas acabó con la renuncia de mi papá. Al final nos pedía que no viéramos periódicos porque pues, siempre habían algunas agresiones, y que no contestáramos teléfonos porque en algún momento pues habían incluso hasta amenazas de muerte. Llamaban y me tocó a mí levantar una y decir, bueno, ya nos prohibieron que no tomáramos el teléfono por cuestiones de ese tipo. Y sé que yo pues, lo veíamos afligido, preocupado, siempre en ese. Son las cosas que yo recuerdo más o menos. Aquí se reunió Federico y el licenciado Daniel Sarmiento, que era director de la Escuela de Derecho. ¿Y vieron qué pasó? ¿Qué? No, pues yo ya salí de la jugada, ustedes tienen que decidir. Pónganse de acuerdo, no entren en una lucha pues, que no tiene sentido en ninguna naturaleza, desgastarse por eso. Bueno, dijo Daniel, es que la Escuela de Derecho es la más antigua. Fue fundada en 1670. 1670. Entonces Federico le dijo, sí, licenciado, todo mi respeto, pero usted tiene allá 50 estudiantes y yo tengo 600. Usted tiene 8 profesores, yo tengo 40. Y todo el mundo va a exigir que la decisión se tome democráticamente. Pero los problemas pues no fueron muchos, sino que se convocó en su momento a un consenso con los estudiantes, y pues la mayoría del cúmulo de estudiantes estaba en la EDCA y en el SCACH. Entonces la mayor matrícula la tenían los de Contaduría y Administración. Entonces cuando se hace la auscultación y la votación, pues eran una mayoría relativa junto con las nuevas escuelas, ¿no? Eso permitió que, tomando en cuenta la voz de los alumnos, pues se decantaran por la declaración del primer rector, que venía de esta disciplina, ¿no? De la Contaduría y Administración. A lo largo de sus 50 años de historia, la UNACH ha crecido exponencialmente, tanto en infraestructura como en impacto. Lo que comenzó como una pequeña universidad con unas cuantas facultades en Tuxtla Gutiérrez, se ha transformado en una institución con presencia en todo el estado de Chiapas, con más de 30,000 estudiantes. La internacionalización se ha convertido en uno de los pilares de la universidad. Desde 2004, la UNACH ha implementado programas de movilidad e intercambio, permitiendo que más de 3,800 estudiantes y docentes realicen estancias en universidades de Europa, Asia y América, bajo el lema, por la conciencia de la necesidad de servir. La universidad se proyecta hacia el futuro, formando a nuevas generaciones de profesionales comprometidos con su comunidad. Yo creo que la Universidad Autónoma de Chiapas, dirigida actualmente por una persona a la que yo estimo mucho,
Y considero que si hay una gente que puede aprovechar el tiempo en este momento en que se da, es Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Es una gente prudente, tranquila, ¿verdad? Abierta los comentarios. La universidad surge para acercar a la sociedad chiapaneca la oportunidad de la educación superior. Me parece que en ese momento la universidad necesitaba reconocer cuáles eran las necesidades de la sociedad y empezó con lo que tenía, con lo que había. Creo que la diferencia principal de la universidad que surge en 1974 a la universidad del 2024 es que esta universidad es más sólida, más fuerte, tiene capacidad, tiene profesoras y profesores con mucha capacidad nacional e internacional, y entonces puede no ofrecer lo que tiene, sino adaptarse a las necesidades, a lo que entiende por lo que debe ser una universidad pública en un estado con muchas necesidades. Pues al día de hoy la universidad es un referente. Nos hemos convertido en la máxima casa de estudios por la matrícula. Actualmente tiene una matrícula de más de 30,000 alumnos, 30,300 alumnos, por ahí si no me equivoco, en la última actualización. Más de 100,000 egresados. Tenemos alumnos de Oaxaca, Tabasco, de Mérida, de estas de Yucatán. Estamos convirtiéndonos en el referente del sur-sureste. Somos una universidad relativamente joven, estamos cumpliendo 50 años, pero sí ha habido muchísimos avances, sobre todo cuando en los inicios, 74-75, lo que comentaban, la presencia en las regiones socioeconómicas. Actualmente tenemos presencia en todas y cada una de las regiones del estado y también innovando con estos nuevos proyectos como el Profesional Superior Universitario, abonando a la inclusión. Ha crecido mucho, definitivamente. Pasamos de esas primeras carreras, de esas 4 primeras escuelas, a tener ahora presencia prácticamente en todo el estado. Tenemos desde la punta en Puerto Chiapas, donde está Sistemas Costeros, pasando por Tapachula y las carreras que existen en el Campus 4, Huehuetán. Tienes toda la costa, Pijijiapan, Tonalá, Riaga, tienes Ocosocuautla, Copainalá, bueno, por supuesto Tuxtla Gutiérrez, tienes San Cristóbal, Comitán, Catazajá, estamos empezando en Palenque con Derecho, tienes Pichucalco. O sea, toda la universidad está, digamos, tiene campus, y si a eso le agregas los 70 centros de enseñanza a distancia, pues prácticamente la universidad ha cubierto todo el estado. Somos la universidad pública estatal que más ha crecido. Digamos, y son datos de la propia Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP. Resulta que ni siquiera durante los días de la pandemia, en el semestre de la pandemia, dejamos de crecer. Pasamos de 21,000, casi 22,000 estudiantes a 30,000. O sea, eso porcentualmente es más del 30%. No hay otra universidad en el país que de las que ya existían que haya crecido tanto. Incluso muchas se hicieron más pequeñas. Impresionante, la verdad que impresionante. Yo veo la universidad, lo grande que está, como dice, los campus, todo lo que ha crecido, para además todo lo que en estos 50 años ha contribuido en bien del estado, porque al final estos jóvenes que son los que están estudiando, que se están preparando, pues son los que llevan después las riendas de la sociedad, ¿no? Pues va de manera cíclica, y entonces cuántos se han graduado. Eso es realmente, creo que una gran contribución que ha hecho la universidad para el estado. ¿Eso es suficiente? No, definitivamente no. Nos hace falta crecer muchísimo más. Yo te diría que la de las universidades públicas estatales, tienes universidades públicas estatales con 300,000 estudiantes, con 200,000 estudiantes, pensando en la de Guadalajara o la de Autónoma de Nuevo León, por ejemplo.
Incluso en estados de la República que tienen la mitad de la población de Chiapas, tienes universidades con más de 170,000 estudiantes, como es el caso de la Autónoma de Sinaloa. Tenemos que crecer y eso implica que rompamos un poco los límites que tienen las universidades en el sureste. Si tú volteas a ver la Autónoma de Tabasco o la Benito Juárez, la Universidad de Oaxaca o la UADY en Yucatán, ninguna es más grande que nosotros. Justo el objetivo pues era evitar que los jóvenes tuvieran que buscar una alternativa afuera, y a pesar de que ha tenido altas y bajas la universidad, cada vez ha crecido y crecido en muchos aspectos, y eso mismo ha permitido que más y más alumnos tengan acceso a eso. Ya nada más el ver las generaciones, a él le llenaba mucho de orgullo encontrarse en cualquier lado, a cualquier viaje que fuéramos, nos encontrábamos con algún exalumno de él. Feliz, yo creo que feliz. Yo creo que donde está lo está bien y lo está gozando. Sí, porque era su sueño, era el sueño de él. No es posible, dice, que habiendo tantas personas que se pueden preparar, tantos cerebros, decía él, se vayan a otros lados cuando aquí se necesita. La universidad te ofrece un espacio de crecimiento personal que luego la relación se sigue manteniendo a través de los años. Sin embargo, también hay que reconocer que podemos hacer más. Estamos tratando de crear un programa de alumni, de programa de egresados, un programa donde puedan acercarse, y queremos que este momento de los 50 años sea un momento como de retorno, de volver a ver, de volver a estar en un espacio que los tuvo durante años. La verdad que el orgullo de ser parte de la Universidad Autónoma de Chiapas es un orgullo que te queda toda la vida. A mí, en lo personal, te puedo decir que cuando me ha tocado estudiar en Ciudad de México o estudiar en el extranjero, pues ser egresado de la Autónoma de Chiapas es una cosa que llevas muy a flor de piel y con mucho gusto. Y es parte también de ese desafío que vivimos todos los chiapanecos normalmente, ¿no? Como tienes que salir a demostrar tu capacidad y tu esfuerzo, porque no dan nada por sentado, no es en automático que se te concede capacidad o conocimiento. Hoy, 50 años después de su creación, la Universidad Autónoma de Chiapas se erige no solo como un símbolo de conocimiento, sino como un faro de esperanza y transformación para un estado que, alguna vez, estuvo relegado en la sombra. Lo que comenzó como un sueño distante, impulsado por la visión de pioneros y benefactores, ha florecido en una institución que no solo educa, sino que inspira y trasciende fronteras. La UNACH es el reflejo del espíritu de su gente, resiliente, comprometida y con la mirada siempre hacia el porvenir. Así, mientras avanzamos hacia el futuro, recordemos que el verdadero valor de una universidad no se mide solo por sus logros, sino por el impacto que deja en las vidas que toca y en el legado que construye para las generaciones venideras.